Hola, soy Rachel de Limble. Hoy vamos a aprender cómo importar activos a Limble. Agregar activos debería ser una de las primeras cosas que haga en Limble, porque casi todo su trabajo depende de tener activos. La importación le permite agregar una gran cantidad de activos a Limble de una sola vez. Dependiendo de tu plan y permisos con Limble, tu pantalla puede ser diferente a la mía. Si tiene preguntas, comuníquese con nuestro equipo de soporte. Empecemos. Primero, analicemos las mejores prácticas. Puede importar hasta 2.000 activos y 50 campos a Limble en una sola importación. Si necesita importar más, agrupe los datos en archivos separados. Proporcionamos una hoja de cálculo de muestra para facilitar la importación. La hoja de cálculo incluye filas de ejemplo para mostrarle cómo completar cada campo. Elimina esos ejemplos y agrega tus datos. Dentro de la hoja de cálculo, al pasar el cursor sobre el nombre de una columna, se mostrará una explicación de cómo se deben formatear los datos para que se importen correctamente. Los tipos de campos como texto, número o moneda no se pueden editar una vez creados, por lo que es mejor configurar los campos con el tipo de campo correcto en Limble antes de importarlos. Si escribe mal el nombre de una columna para un campo que ya está en Limble, el sistema puede omitir la coincidencia deseada y crear un campo adicional. Así que asegúrese de verificar que haya escrito todo según lo previsto. Tenga cuidado con los errores de formato. Si algo tiene el formato incorrecto en la hoja de cálculo, recibirá un mensaje de error, pero verificar si hay errores antes de cargar el archivo le evitará problemas. No se pueden importar archivos de ningún tipo debido a las limitaciones de los archivos CSV. Puede agregar sus archivos manualmente una vez que se complete la importación. Recomendamos realizar pruebas con un conjunto de datos pequeño antes de intentar una importación grande para asegurarse de que los datos se importen correctamente. Por último, tenga paciencia. Si está importando un gran conjunto de datos, el sistema tardará algún tiempo en procesarlos. Antes de realizar una importación masiva, asegúrese de que sus campos personalizados estén configurados en Limble. Los tipos de campo no pueden editarse una vez creados, por lo que recomendamos hacerlo dentro del sistema. En la página Administrar activos, haga clic en el icono Editar las columnas visibles y haga clic en Agregar columna. Dale un nombre al campo. En este ejemplo, lo llamaré número de serie. A continuación, seleccione el tipo de campo. Usaré tipo de texto. Luego haga clic en Crear. Haré un campo más. Esta vez será un menú desplegable. Para este ejemplo, quiero crear un menú para el estado arriba-abajo. Crearé el campo repitiendo el mismo proceso. Una vez que elija desplegable como tipo de campo y haga clic en Crear, aparecerá una ventana. Agregaré arriba y abajo como opciones. Cuando configuro mis campos en el archivo de importación, agregaré número de serie y estado como campos personalizados. Hablaremos de eso más tarde. Ahora configuremos el archivo. En la página Administrar activos, haga clic en el botón Importación y Exportación. En el menú seleccione Activo de importación. Aparecerá una ventana con una lista de instrucciones. Descargue la hoja de cálculo haciendo clic en Muestra de archivo de importación. Abre el archivo. No elimine ni modifique los campos obligatorios. Se deben completar los siguientes campos. Nombre del activo y Parent Asset. Utilice nombres únicos para sus activos. Usar números o letras puede ayudarte a lograrlo. Por ejemplo, si tiene dos activos iguales, puede llamar a uno activo 0, 01 y al otro activo 0, 02. De forma predeterminada, Limble no le permitirá importar nombres duplicados. Aunque esto se puede desactivar en la configuración, no lo recomendamos. El orden de sus activos en el archivo es fundamental para crear derivados de activos. Una jerarquía con derivados define la relación entre los activos primarios y los activos derivados. Agregue primero su activo primario y luego los derivados. En este ejemplo, el garaje es nuestro activo primario.
para activos como el garaje que no son derivados de otro activo, debemos ingresar un valor de 0 en la columna Parent Asset. Esto le dice a Limble que no es un derivado en una jerarquía. A continuación, agregué sus activos derivados. Estos deberían ir inmediatamente debajo de su primario. En la columna Parent Asset, agregué el nombre del activo primario. En este ejemplo, las cortadoras de césped ecológicas, la flota de automóviles y el equipo de taller son todos derivados del garaje, por lo que los agregamos en garaje e ingresamos garaje en la columna de Parent Asset. Repetiré este proceso para el resto. Amoladora y calefacción y aire son derivados de equipo de taller, por lo que irán directamente después de equipo de taller y equipo de taller está escrito en la columna Parent Asset. Por último, calefacción y unidad 1 de HVAC de Salem son derivados de calefacción y aire, por lo que se agregan justo debajo, y calefacción y aire se colocarán en la columna Parent Asset. La jerarquía completa se ha creado en el archivo. Los recursos primarios deben colocarse antes que los activos secundarios. De lo contrario, la jerarquía no funcionará. Cuando se importen, los activos mantendrán la jerarquía creada en el archivo. Veamos ahora los campos opcionales. Limble ofrece categoría, marca y modelo como campos predeterminados, por lo que se incluyen en el archivo. Si no los necesita, elimine la columna del archivo. El último campo son los Optional Custom Fields. Puede usar y duplicar este campo para importar información de campos que ya haya configurado en Limble. Si no tiene ningún campo personalizado para incluir, puede eliminarlo. Como anteriormente configuramos el número de serie como un campo en Limble, ahora puedo ingresar ese campo y agregar mis datos. Voy a cambiarle el nombre a este número de serie e ingresar mis datos. Luego agregaré el campo de estado. Para agregar más campos, copié la columna y asígnele un nombre que coincida con el campo existente en Limble. Llamaré a esto estado. Para la opción desplegable, recuerde usar solo las opciones configuradas en Limble. En este ejemplo, puedo ingresar arriba o abajo, ya que esas son las opciones que creé. Asegúrese de haber escrito el nombre del campo exactamente igual que en Limble. Los errores de ortografía omitirán la coincidencia de campo deseada y crearán un campo adicional. Una vez que hayas añadido los datos, podrás subirlos. Como se mencionó, está limitado a 2.000 activos y 50 campos por importación. Regrese a la pantalla Importar haciendo clic en el botón Importación y Exportación y seleccionando Activos de importación en el menú. Haga clic en Subir archivo, seleccione su archivo y luego haga clic en Abrir. En la nueva ventana, puede hacer clic en el texto azul para ver una lista de todos los activos que se están importando. Cuando esté listo, haga clic en Confirmar. Ahora sus activos se agregarán a Limble. Muchas gracias. Puede visitar nuestro centro de ayuda en cualquier momento para obtener más información sobre el proceso de importación. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte o hable con su CSM de Limble.